noches, a ver qué hora es. Son las 20:30 y estamos en vivo en la pantalla de Bravo TV, arrancando una nueva semana de Bienvenidos al Tren. Que tengas una hermosa semana, es lo que te deseamos. Y para que no pienses que venimos con los puños llenos de bajones, voy a comenzar el programa con una buena noticia. ¿Qué digo buena? Buenísima. Escucha, ya no habrá más aumentos en 2025. Es así, las nuevas subas de tarifas y servicios recién llegarán el año que viene. Mirá, fíjate, alquileres, prepagas y transporte, uno por uno los aumentos que llegan en diciembre de 2025. Pero bueno, ya llegaron. Claro, dicho así, suena feo, pero no, porque son los últimos del año. Lo mismo con las subas en la luz y el gas. Fíjate. Diciembre comienza con aumentos en la luz y el gas, dice página 12, pero no termina con aumentos, solo empieza. Ojo, ya estamos acostumbrados a los títulos catástrofe. Lo que no dice el título es que de esta manera se terminan las subas en gas y en luz. Un fin de año sin incrementos es un fin de año feliz. Y hablando de fin de año y de cosas lindas, el gobierno terminó de redactar la reforma laboral, lo cual significa que tendremos el proyecto flamante y recién redactado, listo para ponerlo en el arbolito. Todo un gesto de parte del expresidente Milei. Gracias, Javo. Digo, fíjate esto, por favor. Alarma en la industria del juguete. Uy, uy, uy. Bueno, en un contexto en el que parece que Papá Noel no va a traer muchos juguetes, algo es algo, ¿no? Ya me imagino abriendo el paquetito de reformas laborales el 24 a la noche y me da algo, ¿no? Una CB tal vez, bueno, esperemos que no. Es una broma. Si seguro será algo lindo para todos esta reforma, ¿o no? Quien ya se está asegurando sus regalitos navideños es Luis Toto Caputo, el Messi del endeudamiento. Fíjate, el gobierno se asegura un ingreso de casi 700 millones de dólares por la privatización de las hidroeléctricas del Comahue, dice el título de Infobae. A la manera de Menem, en los 90, el gobierno financia su estabilidad cambiaria privatizando empresas del Estado. No es la única moda de los 90 que vuelve. También vuelve Cavallo, que nadie entiende por qué no se va de una vez, ¿no? Cavallo volvió a la carga, fíjate, dijo que el tipo de cambio actual no es el de equilibrio e insistió con el fin del cepo. Cavallo, privatizaciones, reforma laboral, boom de importaciones, represión a jubilados, personas con apellido Menem en el gobierno, Yuyito. El túnel del tiempo a los años 90 me está generando sensaciones un poquito raras, ¿no? Bueno, sí, ese era yo, pero con traje en los 90. No sé vos, pero yo me quedo con la frase del Cuarteto de Nos que dice que mejor no insistir en volver a vivir en lugares donde uno ha sido feliz. Sobre todo si no todos fueron igual de felices, ¿no? Mientras pensás cuánto te entusiasma la idea de volver a vivir los 90, pero en 2025, te invito a subir a nuestro furgón de noticias para repasar los temas del día. Vos ya sabés, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. ¿Cómo estamos hoy, Poli Sabatés? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. No paran de pasar cosas en diciembre. Es agotador y recién empieza, ¿eh? Hoy Sí. es 1 de diciembre, así que agarrémonos fuerte porque nos queda casi todo el mes por delante. Estaba pensando, pero no, estaba repasando todos tus equipos y no tenés ninguno en cuartos de final. No, la verdad que no, pero bueno, ahora no. ni en semifinales, que es lo que ya se está armando. ¿Cómo No. estás vos, Valen? Valen Castro, ¿Qué ¿todo tal? bien? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Vos Yo sí? soy de Estudiantes de La Plata. Así que sí Estoy tenés. en medio de la polémica. Estoy en medio de bueno, esta semana polémica. En la polémica, pero estás en semifinales y Estoy en tenemos, semifinales. podemos decir que va a haber un finalista de La Plata, Valen, a esta Exacto. hora, porque Gimnasia ya le ganó a Barraca Central en el partido tal vez que generaba más dudas, porque viste, a veces la cancha se puede llegar a inclinar un poco, corre un poquito. pero ahí tenemos semifinal platense y habrá Sí. un finalista platense también. Está muy bien eso. Ya alguien Excelente representa noticia. mi ciudad, así que me pongo contenta por eso. Y hoy vamos a tener visita platense también, pero sobre eso hablaremos dentro de un ratito, porque ahora vamos a meternos en el furgón de noticias con Poli Sabatés. ¿Qué hay en ese furgón, Poli? Bueno, hago doble clic en alguna de las cositas que dijiste al principio. En las peores, quizás, que son los aumentos. Porque... No había buenas igual. No, muchas buenas no había, pero quizás esto es lo más preocupante, que es que diciembre llegó y llega con aumentos de prepagas, de servicios, de tarifas y de transporte. Quiero repasar las prepagas, algunas ya anunciaron subas entre 2,1 y 2,5%. Bueno, ese es el aumento anunciado. Transporte en el AMBA, suben los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia. La provincia con un aumento mayor, casi 14%.
14% el boleto, 4% en la Ciudad de Buenos Aires. Sube también el subte, no sé si ustedes andan mucho en subte, está un poco más caro a partir de este mes. Y suben las tarifas de servicios, sobre todo la luz y el gas. Edesur 3,5%, Edenor 3,6% y Metrogas 3,8% ya anunciaron ese aumento en un momento en el que, bueno, que está por cambiar la forma de medir las tarifas. Exactamente. Bueno, los subsidios tal cual los conocíamos con 3 niveles, N1, N2, N3, dejan de existir. Ahora solo van a haber hogares que reciben ayuda estatal, así lo ponen en el boletín oficial, y aquellos hogares que no van a recibir más ayuda estatal. El promedio que se toma es un promedio de 3.600.000 pesos en hogar. Es decir, 2 personas que ganan un poquito más de 1,5 millones cada uno ya no, podrían recibir subsidios hasta ese límite. Más de eso no se puede recibir subsidios. ¿Y el valor del subsidio o de la ayuda estatal, como ahora le dicen, es siempre el mismo? Es siempre el mismo, no Ok. varía según la capacidad de ingresos, pero esto va a dejar más del 40% de los usuarios que antes recibían subsidios sin subsidios. Pero quédense tranquilos que aquellos que sean dueños de grandes embarcaciones, de yates de lujo y eso, van a mantener su esquema similar, no les van a investigar nada. Eso es lo que dice el boletín Bien. oficial por lo menos, pero bueno, la gran noticia es que cambia la composición de los subsidios hasta como la conocíamos. Bueno, diciembre cargadito entonces con los subsidios, pero como decíamos al principio, son los últimos del año. Claro, sí, por suerte no hay más meses este Así año. que no va a haber más. Sí viene un mes cargado porque recordemos que hay sesiones extraordinarias que por ahora arrancan el 10 de diciembre con la nueva composición del Congreso y hasta fin de año va a llevarse a cabo. Se habla de un receso de 2 semanas en enero para después retomar, pero son muchos los temas que se van a tratar en ese periodo, ¿no? Y hoy una de las novedades es que el gobierno anunció el envío de la reforma del Código Penal. Lo anunciaron, ahí estamos viendo la foto de Manuel Adorni, el ex vocero, jefe de gabinete, que también es un poco vocero, porque ahora cumple un poco La doble esa función. doble función, y Patricia Bullrich, ex y saliente secretaria, ministra de Seguridad y senadora entrante, digo senadora porque presentó la renuncia, que ya era una formalidad, ya se sabía que obviamente que se iba a ir. Va a encabezar de hecho el bloque de senadores y senadoras de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación, pero anunciaron antes de que se vaya Bullrich el envío del Código Penal. Dijo Adorni, quiero leerte textual, que la nueva composición va a tener la misión histórica de poner orden donde antes reinaba la barbarie. Esta es una de las frases con las que introdujo el nuevo proyecto de Código Penal. O sea, el Código Penal actual sería la barbarie para Sí, Adorni. y dijo exactamente y que se va al fin de la doctrina Zaffaroni, asociada más a un garantismo en lo que tiene que ver con el derecho penal, y se viene la doctrina Bullrich, que ella deja de ser ministra de Seguridad, pero su esquema, digamos, su idea de lo que fue la seguridad en estos 2 años sería la que entra ahora en este Código Penal. Pero si te parece, lo escuchamos a Adorni porque dijo en un tramo en su conferencia algo de lo que va a contener este proyecto, de esta manera lo anunciaba. El nuevo Congreso se conformará a partir del 10 de diciembre y aspiramos todos a que sea el más reformista de la historia. Tendrá la enorme misión de aprobar proyectos necesarios para que el país salga adelante. Una de esas reformas, y tal vez la más importante para sostener el nuevo orden que hoy impera en la Argentina, es la reforma del Código Penal. En las próximas conferencias nos vamos a enfocar en explicar y en exponer sobre las reformas que vienen. La reforma del Código Penal es un proyecto que será presentado a la brevedad y que fue conformado gracias a la colaboración de los Ministerios de Seguridad, de Justicia. Hoy tenemos presente al secretario de Justicia. Bueno, ahí estaba Adorni hablando de un nuevo orden, que es un poco plasmar en el texto de la reforma lo que viene ejecutando Patricia Bullrich, por eso él habla de una doctrina Bullrich, así la llama, a una concepción de la seguridad distinta a otras, ¿no? Distinta, por ejemplo, a la de gobiernos anteriores. Lo que trascendió hasta ahora es que se van a endurecer las penas de delitos de homicidio, de delitos de robo, de delitos de narcotráfico, de trata, de pornografía infantil y de algún tipo de accidentes de tránsito.
Ejército, y dijo Patricia Bullrich, vamos a dar vuelta, porque después habló ella, dijo, vamos a dar vuelta a la realidad de quiénes eran los más favorecidos y eso se va a invertir. Dijo que hasta ahora el Código Penal favorece a los delincuentes, esa es la visión de la ministra de Seguridad saliente, y que ahora va a ser al revés, de las víctimas van a cambiar de nombre, digamos, y aclaró Patricia Bullrich que el 82% de los delitos tendrían prisión efectiva. Bueno, vamos a ver cómo se trata esto. Vos decías también al principio, también se terminó de redactar hoy la reforma laboral, ya está el texto final en el despacho de Javier Milei, está en el despacho de Patricia Bullrich como senadora, está en el despacho de Martín Menem, no está en el despacho de Victoria Villarruel, hasta donde averigüé todavía, no llegó a ese despacho en particular. ¿Tiene que llegar a ese despacho en particular? No, bueno, pero llega el del presidente de la Cámara de Diputados, no sé. Está bien, si le llega al presidente de la Cámara de Diputados, podría llegarle a la presidenta de la Cámara del Senado. Pero la pregunta un poco es, ¿cómo va a hacer el gobierno para en 21 días, en principio, tratar reformas tan estructurales, ¿no? Recordemos primero presupuesto, que va a llevar unos días de debate, después reforma laboral, que uno intuye, lo que hablábamos el otro día, debería llevar jornadas, y ahora reforma del Código Penal, que también, bueno, es algo grande. Claro, porque más allá de que tenga un Congreso más favorable a partir del 10 de diciembre, el gobierno tampoco es que le alcanza para que las cosas pasen sin discusión. No, el gobierno de todos modos está confiado, sobre todo en la negociación con los gobernadores que viene teniendo en las últimas semanas, pero bueno, son temas nodales, estructurales y algunos bastante irreversibles en el texto de la ley. Estuvo Sturzenegger metido en ambos proyectos, o sea, sobre todo en reforma laboral, todo el capítulo técnico lo hizo Sturzenegger, así que veremos ahí qué sucede con eso. Cambiamos la página, 1 de diciembre, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida, con acciones, bueno, en todo el mundo y en todo el país, porque hay organizaciones que pelean por eso hace muchos años, que vienen juntándose en distintas asambleas reclamando algunas cuestiones. Ahí estamos viendo desguace de la política sanitaria nacional y abandono de los compromisos asumidos en la ley ad hoc, obviamente, el incumplimiento sistemático de obras sociales, de prepagas sindicales, provinciales, privadas, que niegan tratamientos, prevención y diagnósticos, jugando con nuestras vidas. Esto lo firman varias de las asambleas participantes, y la falta de insumos esenciales en todo el país, desde preservativos y reactivos hasta antirretrovirales, bueno, medicamentos para enfermedades que tienen que ver con VIH y SIDA. Este es solo algunos de los reclamos que están haciendo las organizaciones, que hablan de un deterioro y un empeoramiento en la calidad de salud de las personas con VIH, no por la tecnología o por cómo están avanzada la ciencia respecto a esto, sino por la llegada... Por el desguace. Exactamente. Exactamente. Claro. Bueno, hablan también del cierre de programas provinciales clave, porque, bueno, obviamente lo territorial es muy importante para tener cercanía en lo que los tratamientos, a veces llegan más rápido en una salita o en la provincia que en lo nacional. Bueno, hablan también de ese desguace, y decía, hubo actividades en todo el país, y hubo una, creo que tenemos la foto ahí, organizada por la Universidad de Buenos Aires, en la línea H de subte, hicieron una jornada de testeos. Bueno, ahí estamos viendo todo el día, la Universidad de Buenos Aires se sumó a esta campaña, también mostrando un poco el rol de la universidad pública, de los hospitales universitarios, y mostrando la lucha por la salud pública hermanada con la de la educación pública. Así que, jornada en todo el país por el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. Y después pasamos a lo económico con Valen, porque la noticia es que Argentina registró en octubre mayor déficit de la cuenta corriente. Exactamente, malas noticias para el gobierno en el frente económico, en el frente financiero, sobre todo en términos de dólares. La cuenta corriente es lo que mide cuántos dólares te entran y cuántos dólares te salen. Bien. Lo que le da un número negativo de 2.600 millones de dólares. Juan, lo interesante acá es que nosotros lo que vemos es que desde que liberan parcialmente el cepo, los argentinos compraron nada más y nada menos que 20.000 millones de dólares. Sí, 20.000 millones de dólares. Lo mismo que le exigió el salvataje de Estados Unidos hacia la Argentina. Esto tiene que ver con un comportamiento de dolarización de esos excedentes, de dolarización de los ahorros de las carteras, algo que presiona sobre la no capacidad o la no decisión del gobierno de acumular reservas en medio
de una crisis de vencimientos de deuda y de bonos que tiene en enero, que va a tener en marzo del año que viene. Pero bueno, una noticia mala para lo que tiene que ver con el frente financiero, con la acumulación de dólares. Te agrego un datito más. Por la cuenta de turismo, desde abril hasta la actualidad, se fueron nada más ni nada menos que 9.000 millones de dólares. Eso es un dato central que tiene que ver con la salida de todos estos dólares en medio de una crisis de acumulación de reservas que está teniendo el gobierno. Y probablemente, bueno, salgan unos cuantos más de acá al final del año, ¿no? Sí, efectivamente. Por el mismo motivo. Sobre todo, la cuenta de turismo va a seguir drenando estamos hablando dólares, ¿no? de meses de octubre, pero octubre vos tuviste el componente electoral que muchos se cubrieron frente a una posible devaluación, frente a un brusco tipo de cambio modificado por el resultado electoral, así que hubo de alguna forma una sensación de cubrirse y acumular dólares para el ahorro. Esto, insisto, es una mala noticia para el gobierno porque la contrapartida tiene que ver con que todos esos dólares que presionan también a que aumente el dólar, pero también a que no se acumulen en las arcas del Banco Central. Así las cosas, malas noticias, como decías. No te tiramos una buena. Perdón, bueno, está bien. La selección de noticias... Chicas, entiendo que es su trabajo, que no es personal, no me lo tomo personal. Así que les agradezco de todas maneras por informar a la gente cómo hay que hacerlo. Trataremos de mejorar en las próximas ediciones. Ojalá. Ojalá tengamos mejores noticias. Bien, vamos a meternos en la primera mesa de conversación de la noche, que tiene que ver con la sanción de una ley de fomento audiovisual en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabes lo que está pasando con la industria audiovisual en nuestro país? Completamente desfinanciada por decisión del gobierno nacional, y ahora aparece entonces la opción de el cine bonaerense, digo, como una opción, una alternativa al cine argentino. En fin, vamos a conversar sobre esto con Florencia Sentut, que es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata, investigadora, profesora universitaria y en este momento presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Florencia, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por invitarnos. Gracias a vos por venir, y saludamos también al señor Pablo Echarri, actor, productor y tesorero de SAGAI, la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Hola, Juan. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. Bueno, ¿qué es esta ley de fomento audiovisual de la provincia de Buenos Aires? Digo, entiendo en principio que viene al rescate de una industria que está en una situación muy dramática. ¿Es así, Florencia? Bueno, es una ley que es en realidad que tiene un largo camino, que incluso era necesaria antes de esta situación de desastre que está provocando el gobierno nacional, pero que hoy es más necesaria que nunca, y que tiene que ver justamente con la capacidad de promover, de impulsar y en este caso de cobijar el cine bonaerense como parte del cine argentino. Bien. Pablo, ¿en qué momento y en qué situación te comprometés con este proyecto? Desde su inicio, ¿no? Nosotros, además, faltó ahí aclarar que también soy parte del Consejo Ejecutivo de la Multisectorial Audiovisual. Que es no lo sabía. Claro, no, todo bien. Yo en realidad tendría que haberle dicho, pero me quedé sin señal, sin nada. Porque era importante, porque ese es el vínculo que nosotros mantenemos con Florencia, con el Instituto Cultural en Provincia de Buenos Aires. Y analizamos cuáles son las carencias, cuáles son las virtudes que hemos tenido como industria y cuáles son las carencias y las enormes carencias. Y debo reconocer que en los últimos tiempos esas carencias se fueron profundizando. Fueron al vaivén también de la crisis económica, ¿no? O sea, la crisis económica empezó a impactar fuertemente en la producción audiovisual, pero la falta de algunas herramientas de impulso, para propiciar este tipo de industrias que existen en todo el mundo. Hay más de 100 países que mantienen sus herramientas sólidas para impulsar esta industria. Bueno, ahí hemos trabajado muy cerca y hemos encontrado en el gobernador Kicillof un espacio, un entendimiento real de lo importante que es tener una herramienta como esta, ¿no? Una herramienta que pueda impulsar nuestras propias historias y que pueda generar, más allá de la actuación de las plataformas, que a quien todos le damos la bienvenida y agradecemos que verdaderamente existan, son el presente y el futuro de nuestra actividad, que también pueda existir una producción independiente, por fuera de esa producción mainstream que vuelvo a repetir, ¿no? Que estamos todos muy contentos de que exista. Es interesante, Florencia, decías, esto fue previo
entiendo que Kicillof lo presentó en 2023, fue previo al desguace, no sé si está bien decir desguace, del Inca, que ustedes vieran la necesidad de esta herramienta? Bueno, primero esto se viene trabajando hace mucho tiempo, porque además ustedes piensen que la provincia tiene el 40% de casi todo lo que sucede en este país, y entonces tiene industria audiovisual, tiene, que incluso, porque me quedé pensando, porque no es solamente cine, o sea, la industria audiovisual es, digo, documentales, series, videojuegos, por ejemplo, ¿no? Es decir, es una industria enorme y se venía trabajando hace mucho tiempo de diferentes sectores, sindicatos, universitarios, asociaciones de autores también. Lo que hizo nuestro gobierno en la provincia fue tomar la decisión de participar activamente en la promoción de una ley, ¿no? Así que empezó antes del 2023, por eso digo, tiene una larga historia, pero lo que es importante ahora es que la decisión política de que esta ley salga, que además también aprovechamos para agradecer a los compañeros y compañeras de las diferentes fuerzas políticas, sí, tanto en diputados, en senadores, que dieron esta discusión también, que se aprobó. Fue muy importante, ¿no?, la participación de distintas fuerzas políticas como para echar por tierra de que el cine es solamente un impulso de los sectores populares. Hubo acompañamiento en la legislatura. Hubo acompañamiento del radicalismo, hubo algunos votos libertarios también, ¿no? A ver, tenemos la votación, creo que podemos ver la votación. Mira, no, perfecto. Veamos la votación y ahí vamos a ver justamente cuántos se comprometieron con este proyecto. A ver. Expediente P2-2324. Poder Ejecutivo. Proyecto de ley en revisión, promoción y desarrollo de la industria audiovisual de la provincia de Buenos Aires, mensajes 4111. Ponemos entonces en consideración el proyecto en general conforme a la moción de preferencia vigente. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse marcar su voto. Aprobado el proyecto en general, Presidenta. Ponemos en consideración entonces el proyecto en particular. Artículos 1 a 17. Aprobados los artículos 1 a 17. Aprobados entonces. Bueno, fluyó, aparentemente. Y además es algo muy importante también que hay que señalar, que cuando se aprueba una ley como esta de promoción, de apoyo, de promoción, de fomento, se está promocionando también y apoyando el trabajo, porque esto es muy importante. La industria audiovisual es trabajo. Hoy el gobernador hablaba de la cantidad de empresas que se están cerrando en todo el país y además como parte importantísima del país en la provincia de Buenos Aires. Acá estamos diciendo que el Estado quiere promover trabajo, apoyar el trabajo y además decir algo que es importante, que está en la ley. Bueno, la ley es profundísima, hay que terminar de reglamentarlo, hay muchísimo, pero es una ley que declara de interés público la producción audiovisual. Eso quiere decir que, que cuando no se cumpla esta ley, cualquier ciudadano, tanto el que produce audiovisual como el que es público, puede reclamar que se cumpla, o sea, está en condiciones que es un derecho. Y esto me parece importante porque cuando se hace cine, cuando se hace una serie, cuando se hace un documental, bueno, se está ejerciendo la soberanía, se está contando quiénes somos, quiénes queremos ser, de dónde venimos. Esto digo, se cuenta de muchas maneras, ¿no? Además con un lenguaje tan complejo y profundo como es el lenguaje audiovisual. Entonces, me parece que estas cuestiones a veces no se pueden ver en una votación así, pero que tienen que ver con los anhelos de muchos más que los que hacen lo audiovisual. Yo quiero agregar a lo que dice Flor con respecto específicamente a la generación de puestos de trabajo de calidad. Realmente el sector audiovisual es un generador de puestos de trabajo de calidad y de gran cantidad de trabajo, además de calidad. Es la extraordinaria herramienta económica que es el audiovisual. Lo han entendido muchos países en el mundo. Los norteamericanos han creado un imperio gracias a usufructuar esa herramienta del audiovisual con su cine. Subvencionan su cine, apoyan su cine, apoyan sus figuras, sus estrellas, porque saben que apoyando esas historias, filmando esas películas, atravesando el mundo a lo ancho y a lo largo, logran de alguna forma no solamente imponer sus productos, sino también imponer una cultura y una idiosincrasia. Bueno,
Nosotros no queremos conquistar a nadie, pero sí creemos en este momento cruel del país donde creo que lo que se busca es destruir la industria nacional en general. El audiovisual entra dentro de esa bolsa. En este momento, realmente tener una ley así es plantar bandera y ubicar nuestra proa hacia el país que nosotros estamos buscando, que es del desarrollo industrial interno para que genere trabajo. El audiovisual, además, es una extraordinaria herramienta de difusión, de comunicación. Nosotros todos hemos visto películas maravillosas a lo largo de nuestra vida y hemos ido a distintas ciudades, a distintos lugares a ver qué era dónde se había grabado tal o cual escena. Bueno, el audiovisual también es eso, es generador de turismo, generador de una gran cantidad de industrias y de economía que se mueven paralelamente a lo estrictamente audiovisual. Perdón, Sí. nosotros somos entusiastas total, ¿no? No de Sí. esta ley, sino de esto. Bienvenido el Frene, entusiasmo, sí. Pero justamente en este momento, ¿no? De pasiones tan tristes, bienvenido el entusiasmo. Pero esto que decía Pablo es importantísimo, porque a veces yo veo como desde la cultura, desde el sector audiovisual, pero desde todos los sectores, estamos como defendiéndonos de que no se gasta tanto en cultura, ¿no? Acá, cuando se hacen este tipo de leyes o estas iniciativas, se invierte en cultura y además se produce riqueza, incluso riqueza material, digamos. No es tal vez, no sea lo único importante, con seguridad, Eso ni lo más importante. Me parece muy importante lo que decís, Florencia, de invertir en cultura, ¿no? Sí, La claro. cuestión de decir, bueno, quieren generar un consenso de decir, bueno, invertir en cine, en teatro, en cultura es un gasto, ¿no? Pero también son las cosas que nos hacen posicionarnos en los debates mundiales, digo, son las películas que cuentan nuestras historias. Pienso en uno de los últimos estrenos en Belén, ¿no? Que cuenta algo, una lucha social, política que se dio en la Argentina que llevó a esa película a festivales internacionales a decir, che, acá se estaba discutiendo esto, y provocó que se abran esas discusiones. Bueno, ¿qué pasa cuando se invierte y esas películas son exitosas? Y se rompe un poco este esquema de querer lograr generar un consenso sobre que es un gasto ineficiente y que no sirve para el presupuesto. Ahí sucede la magia como El Eternauta, ¿no? El Eternauta, una ficción de un libro del querido Oesterheld, que lo pone en marcha una plataforma extraordinaria, digamos, con una enorme capacidad de producción, con una productora extraordinaria también como Cayese, con un actor maravilloso como Ricardo, con un elenco fantástico, con inversión, y sucede que atraviesa todo el mundo y que genera una riqueza, y además de la riqueza material que ha generado, porque lo ha generado, digo, no conocemos nosotros los números de la plataforma, porque no es como antes, que nosotros antes se publicaban algunos números, algunos algoritmos, los algoritmos no te los Las cuentan. plataformas tienen su opacidad también. Bueno, claro. me parece que el poder también está en no traslucirlo. Claro. Pero cuando hay un texto que está bueno, que se produjo bien, que se filmó bien, que se actuó bien y que verdaderamente eso entra en el público, genera una riqueza que verdaderamente es incalculable, que va mucho más allá de lo que es la riqueza material y que tiene que ver con esto, con imponer un sello, ¿no? Un sello país, a la Argentina como lugar que no solamente se juega muy bien al fútbol, se come muy buena carne, sino también que se hace muy buen cine. Y el cine es una característica cultural elevada dentro del mundo. Mira, los países desarrollados todos tienen su cine. La Argentina lo ha tenido hasta ahora. Ahora parece que hay una idea que busca hacernos creer que para vivir bien nos conviene retroceder a realidades de esta región, muy cercanas a nosotros, de otros países, cuando la Argentina es un país verdaderamente desarrollado institucionalmente. Ahora, detalles de la ley, porque estamos hablando de una ley que fomenta la producción audiovisual, pero ¿de qué manera lo hace? Digo, como para sumo entender un eso. poquito más. No es un INCA, no es un ente autárquico, no es un instituto. No, en principio es un fondo de fomento y promoción que va a tener un consejo consultivo integrado por sindicatos, por universidades, por asociaciones de autores, por representantes de los sectores audiovisuales de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ser reglamentada. Esta ley tiene un plazo máximo de 6 meses, esperamos reglamentarla antes y además queremos reglamentarla con la participación de todos los
los sectores, que va a promover la producción audiovisual bonaerense, que ya viene siendo apoyada, porque también venimos trabajando en esa dirección, ¿no? Esto, digo, más allá de la ley, a partir del apoyo a los festivales independientes, a partir de la creación del Festival de Cine de la provincia de Buenos Aires, va a trabajar profundizando además la red de salas de la provincia de Buenos Aires y la red de pantallas también desde la provincia de Buenos Aires, que estamos, Pablo, vamos poniendo elementos. Es una ley muy compleja porque ha sido tan discutida, compleja no difícil, que va a abordar, que entiende cada uno de los eslabones de la producción. Y es equilibrada y trata de promover talentos y trata de promover identidad. También. Hay algo muy interesante que en el debate, en la ley original no estaba, y esto a mí me pone muy contento porque habla de una transversalidad a la hora de impulsar herramientas en materia cultural, una inclusión que ha puesto el radicalismo, ¿no? La ley no tenía el capítulo de cash rebate. Cash rebate es una herramienta que hoy se utiliza en el mundo, que se utiliza en todas las industrias audiovisuales, que es una devolución de la inversión, de parte de la inversión de estas grandes inversiones, porque cuando hablamos de inversiones audiovisuales, hablamos de, siempre son grandes inversiones, hasta las más pequeñas. Entonces, esa herramienta es ¿Cómo se llama? Cash rebate, se llama en el mundo. Bien. ¿No? Es una devolución del cash, de lo que invierte quien va a hacer una película, una serie, un videojuego, quien invierte, para luego no que lo lleva a su casa, lo lleva a su bolsillo, sino que lo compromete en una nueva producción para generar una cadena. Esa es una herramienta. El mundo audiovisual hoy se sostiene sobre esa herramienta. Claro. En todo el mundo. Está en España, está en Brasil, está en México, está en Colombia, está en Uruguay, están de distintas medidas en Europa ni hablar. Entonces, esa herramienta la introdujo el radicalismo. Y entonces para nosotros es vital saber que cuando cambie el humor social, o cuando verdaderamente se entienda que la destrucción del Estado no es un camino para la mejora económica de sus habitantes, bueno, evidentemente vamos a poder retomar el camino de desarrollo para una industria que a todas luces hoy está en discusión cuáles son las industrias que deben permanecer en la Argentina, ¿no? Muy común, es una conversación, estamos diciendo, bueno... Si eso se discute es porque se discute que hay otras que deben desaparecer. Claramente es así, esa cruel discusión, como si hubiese una imagen que todo lo ve, que debe decir cuáles son las industrias que deben morir en la Argentina y cuáles deben sobrevivir. Yo creo que ninguna debe morir, que cada una de sus industrias debe encontrar un modo y un tamaño sustentable, pero si hay una que debe crecer y multiplicarse, es la audiovisual para el desarrollo de un país. Quien no la quiera desarrollar es porque lo que busca es la involución, no el desarrollo. Y eso es lo que nosotros sabemos. Esto es así. Entonces, por eso que agradecemos estos compromisos que toma la política con todo este sector, además de yo querer de que muchos sectores políticos han participado de esto, pero Unión por la Patria participó de una forma abroquelada, más allá de las coyunturas y de las internas y que de puede las haber. internas existentes. Bien. Hubo realmente la certeza de que esta herramienta de la cultura, que es locomotora de la cultura, es una herramienta que debe existir. Así que y en otras provincias, hoy leía, Pablo, quizás vos tenés este dato, que hay otras provincias mirando con entusiasmo lo que se sancionó en el Senado. ¿Están en conversaciones desde la multisectorial con otras provincias que...? Sin duda. Esta ley de provincia va a conversar con la ley de Mendoza, con la ley de Córdoba, con la ley de Misiones, con la ley de Río Negro, con la ley de Tucumán, algunas que están sancionadas, las leyes están promulgadas, pero no están reglamentadas, pero están a contramano de este espíritu reduccionista, de retroceso que tiene este gobierno o esta ideología. En las provincias sucede diametralmente lo opuesto. La mayoría de las provincias está sancionando sus leyes audiovisuales porque la encuentran una herramienta maravillosa, no solamente para generar trabajo de calidad y para impulsar ese trabajo que engloba a la industria audiovisual, sino para promocionar todo el resto de las industrias de su provincia. Imagínense
Imagínense cómo puede llegar a dialogar la ley de provincia con la ley de Mendoza. Cómo se puede filmar una película en Mendoza, en Buenos Aires y por qué no en España, ¿no? Porque también empieza a dialogar... Las coproducciones también, Claro, ¿no? empieza a dialogar con España, empieza a dialogar con Inglaterra, empieza a dialogar con los países que no destruyeron su Inca. Claro. Que al contrario, lo siguen bancando. Bueno, nuestro próximo paso es ir por eso, ¿no? Recuperar el Inca. Cada uno desde su lugar, bueno, Florencia más desde el lugar de la gestión y Pablo también desde la multisectorial y como actor. ¿Ustedes creen que se está generando un consenso de con la industria audiovisual no se metan, como fue en su momento con las universidades, con el Garraham? Esta cuestión de decir, bueno, con la cultura es un estandarte que también tenemos que defender y que es nacionalista defender la cultura y que es un patrimonio argentino. ¿Creen que de a poco se va nutriendo esa discusión? Vos sabés que yo creo que ese consenso existe, que no puede leerlo como no puede leer muchas cosas este gobierno nacional, o no quiere o tiene intereses inconfesables muchas veces y otros intereses confesables que son de terror, ¿no? Pero yo creo que ese consenso existe en la sociedad y que existe, por supuesto, en el ámbito de la cultura, y yo creo que eso también, incluso desde la política, que el que no lo ha leído lo termina leyendo. Por eso, fíjense que es una ley que me parece muy importante decirlo, sale con un amplio consenso en la provincia de Buenos Aires, con mucho trabajo previo y con un amplio consenso. Entonces, bueno, eso también te da esperanzas en un momento tan complejo como este, ¿no? Tan difícil e incluso tan terrible, ¿no? Te da esperanza porque es uno de los lugares, porque cuando hay consensos en la cultura, todo lo demás se puede construir, ¿no? Porque la cultura es mucho más que una expresión artística, y acá hoy estamos hablando de lo audiovisual, pero ese consenso existe si uno piensa en la necesidad o no de que existan bibliotecas, o la necesidad o no de que se sigan comprando libros. La provincia de Buenos Aires es una provincia que, por ejemplo, que sigue comprando libros, cuando el gobierno nacional dejó de repartir, no reparte un solo libro. Y uno puede preguntarle a cualquiera que pare en la calle y le dicen, hasta puede ser que no lea mucho esa familia, pero si se le pregunta si vale la pena que existan libros, que exista la lectura, van a decir que sí, porque una sociedad se hace mejor cuando produce cultura, y porque cuando consume, cuando produce, cuando se encuentra a través de la cultura, ¿no? Entonces me parece que sí, vale. Y además todos tenemos un ratito libre y ponemos una serie. Sin duda, pero además la cultura que existe en los barrios, que existe en las localidades, nosotros estamos acostumbrados, digamos, por eso el audiovisual es tan fuerte y es verdaderamente potente. Nosotros filmamos algo y a través de esa pantalla va a todas partes, a quien lo quiera ver, y hoy a través de las plataformas, a un solo clic, puede atravesar el mundo. Pero luego, esta locomotora es muy importante para impulsar lo que está por detrás de lo que más se ve de la cultura, que tiene que ver con todos los aspectos de la cultura, la danza, la escritura, digamos, el humor, la poesía, el arte pictórico, la gran cantidad digamos, el fomento, el apoyo a eso, el encuentro, lo que dice Florencia, lo que propicia el encuentro, ¿no? A través de un hecho cultural, uno se encuentra con su vecino, comparte, come algo y es un poco más feliz. Yo creo que a veces es deliberado el hecho de buscar esa porción de infelicidad para que todo sea mucho más difícil, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros sabemos que tenemos que ir detrás de estas cosas como esta ley y vamos a seguir yendo. Pablo, vos, bueno, como productor estarás seguramente al tanto. ¿Qué tan paralizada está la producción audiovisual en este momento en Argentina? Digo, ¿hay proyectos en marcha? ¿Todo está parado? El Inca hoy tiene una política de paralización, digamos, pero es per se, digamos, es totalmente deliberado. Hay una política de paralización, ¿no? Digamos, de demonización del instituto. Vos recién dijiste, es un instituto, ¿no? En todos los países del mundo donde el cine es desarrollado hay un instituto. Los institutos son buenos. Los institutos pueden tener algunos problemas en algunos momentos, algunas cosas para ajustar, algunos caminos para tomar, algunas decisiones diferentes para llevar adelante, pero los institutos son extraordinarios, son buenos, y los países donde el cine funciona están muy bien. Eso por un lado. Por otro lado, esto es una política de paralización. Yo lo pongo,
aprovechando algunos hechos concretos, si alguna película se vio 4 veces, otra no la vio ni la mamá del director y demás, se ha puesto a cero la producción audiovisual en la Argentina. Yo creo que es muy ligado a esto que decía antes, ¿no? A la producción nacional, digamos. Estamos viendo, están cerrando cantidades de pymes, sí, claro. Están constantemente, bueno, el INCA, el Instituto de Cine, es un gran impulsor de pymes. Las productoras que impulsan las películas más chiquitas, más grandes, con producción. Son pymes. Son pymes, son pequeñas, claro, pymes. Entonces, si vos lo que buscas es paralizar la producción nacional, vas a paralizar el INCA. Bueno, el INCA está paralizado. Paralizado con una reinterpretación de su ley de cine, donde aparentemente, primero hoy creo que hay un concurso para 4 películas, en este momento está así, después hay el dinero está puesto en letras, en bonos, está invertido. Está invertido, sí, a grandes tasas. En activos financieros, claro. En activos financieros. Claro, pero encima, ese dinero que debería ser para fomento de producciones audiovisuales, claro, está puesto en una vez timba. De hacerse películas, claro, se pero timbea. se vanaglorian, o sea, hay como realmente vanagloriarse de ese hecho. O sea, porque aparte, el día de mañana va a haber más guita, claro, y esa guita se la va a dar, se la va a dar el instituto a películas, porque esto ya fue expresado, que tengan variables como la taquilla, por ejemplo. Digamos, van a ser premiadas las películas más vistas, cuando todos entendemos que el espíritu de la ley de cine es absolutamente todo lo contrario. Va a buscar el talento que no tiene posibilidades económicas para llevar adelante un contenido tan complejo como es una película, lo impulsa, lo hace avanzar, los primeros pasos, hasta que ese talento va a ser contratado por una plataforma. O sea, eso es lo que buscamos nosotros. Nosotros buscamos que sean independientes, pero también queremos que a esos directores que son noveles, luego los contrate una plataforma. Eso es absolutamente virtuoso. Bueno, entonces hoy está detenido. Algunos dicen, hubo una pelea muy fuerte entre el Consejo Asesor, que es un consejo que cogobierna en el Instituto de Cine, con, digamos, su presidente y demás. Hubo enfrentamientos muy grandes. Creo que ahora estaban tratando de hacer avanzar un poco el mecanismo. Dicen que el año que viene va a haber algo más, pero digamos el dinero va a estar puesto al servicio también de mejorar los ánimos de la gente. Vamos a hablar de un 2026, prepárase un 2027, donde van a encarar una reelección también. Entonces el instituto, seguramente esos fondos se van a liberar en un momento determinado. Pero además, Pablo, perdón, eso está funcionando muy mal el INCA. Piensa en la cantidad de películas, y casi no se hacen películas. Por eso, no se hace nada. Eso funciona mal, pueden dar la explicación que sea, pero si una institución que está para promover el cine no promueve el cine, no hay cine, digo, y no existe cine no solamente en algunas salas o en algunas plataformas, se están haciendo algunas con muchísimo esfuerzo, por supuesto, y buenísimas, pero a esta sociedad le falta mucho más cine del que tiene en este momento, en cada lugar. Entonces ahí hay algo que está mal y hay que hacerlo de otra manera, claramente. A lo que quería llegar después es a cómo están tus colegas, Pablo, digo, cómo están los productores, cómo están los actores y actrices, digo, ustedes traen aquí un entusiasmo celebrable, ¿no? El entusiasmo de esta ley que va a promover el cine bonaerense, pero bueno, hay un montón de gente que no está laburando, además de los actores, los productores, los técnicos. ¿Cuál es el clima de la industria, el clima humano de la industria en este momento? ¿Hay esperanza? ¿Hay frustración? ¿Están todos manejando Uber? ¿Qué está pasando? Hubo algunas manifestaciones de algunos compañeros que contaron eso, digamos, dignamente, de una manera maravillosa. Uno avanza caminando por lo que tiene a mano, pero es la primera vez que sucede que, sobre todo quienes lo han expresado de alguna manera, es gente que ha siempre conservado un nivel de oferta laboral que ha sido bueno. Se achicó a la oferta de las plataformas, porque a la vez también dejó de producir la televisión de aire. Claro. La televisión de aire siempre ha sido el espacio de trabajo, junto con el cine, ¿no? Un espacio de difusión audiovisual, ya con otros géneros, el unitario por un lado y la telenovela por el otro, pero que claramente también generaba figuras, generaba que el público, digamos, a través del televisor,
quisiera ver a esos actores y esas actrices para luego inclusive impulsar el teatro, ¿no? Claro. El teatro comercial, el que es maravilloso porque tiene política de Estado que lo viene impulsando hace un par de décadas, es fantástico, no para de crecer y ha crecido siempre al calor del audiovisual. Hoy lo único del audiovisual, perdón, de aire, ¿no? Los canales, los pocos canales que había. Antes De la eran ficción 9. televisiva. Exacto, la ficción televisiva. Hoy la oferta laboral que hay es la de las plataformas. Las plataformas a veces producen más, a veces producen menos. Trabajan, la verdad que esto es normal en nuestro oficio. El momento, los productores eligen, los que ponen el dinero eligen sus actores, digamos. Por supuesto. Impulsan a los que quieren impulsar, cosa que es parte del asunto. Quienes están bendecidos por esa varita están muy bien, la verdad, porque hay una realidad diferente. Y algunos que trabajan más asiduamente. Todo el resto de oferta laboral se derrumbó. Y además nosotros somos entusiastas, pero también podemos leer claramente una situación nacional en la cual, por más que tengamos la mejor ley en la provincia de Buenos Aires, una provincia no es un país y no vamos a poder resolver la demanda tanto laboral como de producción simbólica. O sea, no es que no va a alcanzar. Nosotros somos entusiastas porque la verdad es que esto es maravilloso que suceda y porque tenemos la esperanza y la expectativa de esta situación que describimos en cultura, pero que se podría describir en muchas otras esferas de la vida cotidiana, podamos transformarla en poco tiempo, ¿no? O sea, podamos tener un gobierno nacional distinto, esto corre por mi cuenta luego, en lo antes posible, digamos. Pero porque la verdad es que el panorama es muy, muy difícil, por eso digo, quiero poner, no es que quiero limitar el entusiasmo ni mucho menos, pero sí saber que es un entusiasmo también crítico. Realista, sí, sí. Claro. Mencionaron a los videojuegos como sector entre la industria. No se habla mucho del videojuego nacional, pero es una industria dinámica, ¿no? Absolutamente, sí. Y además, en la provincia de Buenos Aires es muy fuerte. Nosotros venimos trabajando también con un pequeño programa de fomento, pero además es un lenguaje importantísimo no solamente de los jóvenes, pero sí de los jóvenes, ¿no? E incluso nosotros tenemos en nuestro país, yo creo que en nuestro país, pero te lo puedo decir en la provincia de Buenos Aires, tenemos, no lo quiero decir en términos de recursos, formación humana, o sea, hay una capacitación. Las personas que hacen videojuegos en cada una de sus lugares, generalmente se ha formado en la universidad pública, en diferentes carreras, en diferentes tramos, de diferentes maneras. Entonces, la demandan en el mundo. Internacional, y la demandan en el mundo, y eso es tremendo a veces, porque no podemos resolver en la Argentina, sus trayectorias no pueden resolver, ahí yo digo que muchas veces, como sucede otro tipo de extractivismo, también hay un tipo de extractivismo ligado de talentos, de capacidades de conocimiento, porque tienen que trabajar en otros lugares, o tal vez trabajan acá, pero trabajan con las demandas de otras culturas, de otras cuestiones. Bueno, eso también tenemos que poder abordarlo, ¿no? Hay algo con respecto al software, a los videojuegos, que es la industria del software, que ya tuvo su ley ya hace de varios años y ha tenido la posibilidad de desarrollarse, pero luego se creó la Ley de Economía del Conocimiento, y la Ley de Economía del Conocimiento es básicamente para sostener a la industria del software. En un momento nos quisieron meter adentro a nosotros, al audiovisual, como industria del conocimiento, que claramente lo es. Es una industria naranja, estas que se generan con el conocimiento, con el talento de alguien, de un grupo de gente determinado, y se genera un valor alto, altísimo, algunos verdaderamente altos. Bueno, nosotros nos quisieron meter en algún momento, dentro de la Ley de Economía del Conocimiento, un corset que a nosotros no nos cabía, donde nosotros no pudimos usufructuarla de ninguna manera. Por eso, todo lo que pensamos hacia adelante, lo que pensamos cuando verdaderamente tengamos la posibilidad de discutir algo hacia adelante y algo superador, pensamos en un saco para nosotros, pensamos en un traje a medida para nuestra propia industria, para que nuestra industria se sostenga inclusive a través del tiempo, ¿no? Porque no es solamente darle el puntapié inicial, sino también tener un sustento a lo largo de las décadas y a lo largo de los gobiernos. Acá lo que se trata es de identificar que si esta industria es pujante y valorarla, impulsarla más allá de lo que se piense.
Claramente, bueno, ojalá que ese tiempo llegue, ¿no? En el cual existan políticas de Estado que perduren en el tiempo con respecto a las valiosas industrias que tenemos, como es la industria audiovisual, entre tantas otras. Florencia, muchas gracias. Pablo, gracias también por haber venido a Bienvenidos al Tren. Creo que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta. Tenemos muchos más temas para conversar esta noche. Quédate ahí. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Eternity, fábrica de pizza. El horno pizzero de granito que prepara las pizzas más ricas del mundo sobre piedra verdadera. Simplemente encendelo y listo. Hace pizzas buenísimas, con doble mozzarella, horneadas a la piedra en minutos. El secreto reside en su zona dual de calor controlado que rápidamente calienta la placa de piedra cerámica hasta 400 grados mientras derrite el queso y hace una masa crocante. Así podrás hacer pizza a la piedra como los profesionales en solo minutos. Agrega tus ingredientes favoritos a cualquier masa de pizza y tendrás tu pizza gourmet con Eternity Fábrica de Pizza. Podés crear tus pizzas favoritas en familia y hasta podrás ver cómo crecen a través del visor. De masa fina o de molde, tus pizzas saldrán como te gusten y en minutos. Este horno de piedra prepara incluso pizzas congeladas en mucho menos tiempo. También podrás hacer una pizza dulce increíble. Además, no gastarás gas, leña ni carbón. Eternity Fábrica de Pizza es eléctrico. Enchufalo y llévalo con vos. Tendrás tu propio horno Eternity Fábrica de Pizza por un precio promocional. Además, el pack incluye palas profesionales genial para tus pizzas. Para que hagas la mejor pizza a la piedra del mundo y de un modo increíblemente rápido. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica.
21:24, estamos de vuelta aquí en Bienvenidos al Tren, en vivo, en Bravo TV. Vamos a pasar a otro tema y vamos a hablar ahora de el informe del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, un informe que, la verdad, no nos dio muy bien, parece, y para comentarlo tenemos la visita de Gustavo Federico Palmieri. Gustavo es comisionado del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y docente de la Universidad Nacional de Lanús. Bienvenido, Gustavo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación e interesarse en el tema. No, por favor, ¿cómo no interesarnos? Volviendo un pasito atrás, antes de este informe de la comisión, entiendo, hubo presentaciones de parte de distintas figuras de la Argentina, ¿verdad? Comentando justamente cuál es la situación que viene dándose en nuestro país en los últimos meses o en esta gestión, sí, en cuestión de derechos humanos, torturas, etcétera, ¿no? Los informes son informes que se hacen periódicamente. O sea, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas evalúa a los distintos países periódicamente, cada 4 años. Por la pandemia, la última evaluación de Argentina fue en 2017. Y para la preparación de ese informe, las organizaciones, las instituciones de derechos humanos como el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, pero también las defensorías y otras instituciones presentan sus informes, y el Estado también presenta informes, porque se contestan. Inclusive hay un nuevo sistema de Naciones Unidas donde se hacen algunas preguntas específicas sobre algunos temas que tienen que ver con poder evaluar la continuidad de los problemas que se habían detectado antes, cuáles fueron las respuestas, o cuáles son nuevos problemas o nuevas situaciones, o las soluciones que se dieron, o políticas sobre esas problemáticas que se habían reflejado antes. Pero son informes periódicos. Bien. En este caso a Argentina le tocó inclusive con otros países, cada uno tiene su momento, pero con Israel, con Albania, se evalúan todos los países que están en el tratado. Entonces tenemos el informe anterior del año 2017, el actual. ¿Qué pasa entre el 2017 y este informe? ¿Cómo nos fue? No nos fue muy bien. Hay como nuevas problemáticas que se señalaron, que antes, que algunas de ellas crecieron. Una es la cantidad de presos en comisarías, que ya se había señalado la vez pasada. Pero en Argentina ese número creció, porque creció la población privada de su libertad en general, no tanto en comisarías como en cárceles. En comisarías durante un tiempo prolongado, digamos, no detenidos, sino presos en comisarías. Presos en comisarías. Hay gente que cumple, en algunas provincias hay gente que cumple su condena en comisarías. Esto no tiene que ser así. No. Y al mismo tiempo, inclusive están así que en algunas jurisdicciones hay tantos presos en comisarías como en unidades penitenciarias. O sea, en algunas provincias. En un total hay 130.000 personas en cárceles por temas penales, y hay 13.000 personas en comisarías en todo el país. Con diferencias por jurisdicciones, ¿no? En algunas provincias casi no hay. Córdoba, por ejemplo. En otras hay muchas personas o por distintas problemáticas. Pero sí, eso es un problema muy grave, porque además las condiciones en las que están en comisarías son lamentables, con problemas serios de alimentación. Hay comisarías donde están en espacios al aire libre, donde duermen en patios, pasan ese tiempo prolongado, no lo pasan en lugares adecuados, además. Está puesto el foco también del informe de la ONU sobre, por ejemplo, el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. Y una cosa novedosa, porque Argentina en ese punto siempre antes había sido señalado como diferente, es todo el protocolo antipiquetes o la respuesta policial y judicial, sobre todo la policial frente a las protestas sociales. En 3 aspectos señala el comité. Uno es la discrecionalidad del uso, ¿no? Porque el gobierno ha sostenido que en algunas manifestaciones no ha habido ningún problema. Lo que sostiene es que esa reglamentación se aplica solo en algunas manifestaciones que el gobierno no supo informar cuáles eran. ¿O cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio para aplicar en unas reglas para manifestarse en unos casos y otras reglas para otros? El otro problema es un uso, se llama desproporcionado, de las armas menos letales. Los gases lacrimógenos, el gas pimienta, las balas de goma, y las lesiones que se generó con eso, la falta de regulación de esto. Naciones Unidas usa la palabra no proporcional, es un uso brutal de esas situaciones. Y la tercera es la falta de información e investigación sobre las distintas irregularidades y delitos que ocurrieron en esos casos.
Ahora se ha conocido el procesamiento del gendarme que está procesado o investigado por la investigación, por las lesiones a Pablo Grillo, pero también hay otras investigaciones, otra gente que tuvo graves lesiones, un abogado que perdió la visión o que la está recuperando, pero otras personas también lesionadas y no hay claras investigaciones, ni administrativas. En muchos casos quienes son los responsables de las investigaciones administrativas han salido a defender esas actuaciones, ni claramente judiciales, es un punto. La falta de investigación judicial sobre las torturas y ciertas prácticas de torturas repetidas en cárceles, en comisarías, pero también en los momentos de detención, también es una observación del comité. Gustavo, esto es igual en todo el periodo porque estamos hablando de 2 presidencias, la Frente de Todos y lo que va hasta ahora del gobierno de Javier Milei. ¿Se nota algún cambio entre gestión y gestión o es algo estructural de todo el periodo? Analizan en general todo el periodo, no plantean. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con algunas estadísticas que presentaron distintas instituciones que marcan en algunas jurisdicciones, a partir de registros de tortura, un incremento de denuncias de torturas del 24 en adelante. Y el gobierno, sí. Dijiste al principio que el gobierno también tenía que presentar sus informes, el Estado en realidad dijiste, ¿lo presentó este gobierno o el anterior? El gobierno anterior presentó informes dando respuestas de lo que había planteado y el gobierno actual estuvo representado por el secretario de Derechos Humanos, un director del área jurídica del Ministerio de Seguridad y el subsecretario del área penitenciaria. Presenta los informes que pueda presentar en ese momento, además luego de las sesiones que ocurrieron a mediados de noviembre, donde estuvieron presentes, puede presentar información y al mismo tiempo contesta presencialmente con información. Es una sesión donde el comité, los países son una conversación sobre lo que fueron estos hechos y el Estado contesta y agrega información, corrige. Porque el otro día hablábamos acá también del Comité de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, sí. Y ahí nos contaban los compañeros que vinieron que el Estado en ese caso negó como todas las deficiencias, por decirlo de alguna manera. La respuesta del Estado en este caso fue extraña, llamó la atención a todos los que estamos en general acostumbrados a esta respuesta del Estado, porque a veces el Estado suele negar, decir que eso no es así, que no es tan así. En este caso hubo una crítica directa y luego un comunicado al Comité contra la Tortura, que eso es una situación muy extraña. O sea, el Estado critica al Comité de la ONU. Critica al Comité de la ONU, sí, ¿Con que qué es un informe, argumentos? que básicamente que es un informe parcial, que hay hechos de tortura que no incluyó. O sea, hechos de tortura sí, de otros gobiernos, que el gobierno, los hechos de tortura. Es una problemática, vamos a decir, bueno, hay hechos de tortura que no están incluidos, que perdón, es un informe pero sesgado. El argumento que el anterior también torturaba es rarísimo, digamos, porque es muy... La verdad que la respuesta es de muy poco uso, porque la Argentina no ha planteado, aún en este gobierno, no ha tenido luego un comunicado crítico, directo, contra un órgano ni de Naciones Unidas ni de la Comisión Interamericana. A veces en las sesiones sí hay un estilo que es impropio de esos espacios, que no es el estilo que ha llevado siempre Argentina, que es en términos de colaborar, de entender que estas situaciones de violaciones de derechos humanos se pueden dar, que lo que hay que buscar es cómo colaborar, sino una crítica directa y ahí no es común. Y por otra parte una crítica donde se concentró también sobre las organizaciones que habían mandado información, diciendo que esto se había basado en información sesgada que le habían dado distintas organizaciones de derechos humanos. Sí, sí. O sea, desacreditando a las organizaciones de derechos humanos. Un ataque directo a las organizaciones de derechos humanos, que es un problema, porque al mismo tiempo hay siempre, y eso se lo planteó el comité también durante la sesión, hay siempre una obligación de los estados de proteger a estas organizaciones, de cuidarlas, de no tener un discurso. Que así como en libertad de expresión se plantean estándares, que son los que se hablado la vez pasada, en términos de protección de organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, también existen estándares de cómo puede darse la discusión del gobierno cuando no está de acuerdo con esas organizaciones. Sacar un comunicado genérico, crítico, entendiendo que las Naciones Unidas pueden estar influenciadas, son imparciales, manejadas por organizaciones sociales, es obtuso y no es una respuesta que en general haya dado el Estado, pero el Estado, en este caso la Subsecretaría de Derechos Humanos, como del Poder Ejecutivo. Y por otra parte,
también nos preocupó al Comité Nacional de Prevención de la Tortura, pero también otras organizaciones que trabajamos en términos de tortura, en términos de el voto argentino en la última asamblea de Naciones Unidas, donde Argentina, solamente con otros 2 países, fue la única que no votó una declaración, que en general es por consenso de repudio a distintas formas de tortura, ¿no? Una declaración que se expresó nacionalmente sobre distintas situaciones de tortura que estaban ocurriendo acá a nivel mundial, en distintos conflictos armados, con unas situaciones en particular afectando situaciones de género, también situaciones de tortura que se han visto no solo en Argentina, sino en otros países, muchos en la región, con situaciones violentas frente a protestas. Era una declaración de consenso de Naciones Unidas y votaron en contra Estados Unidos, Israel y Argentina. Bueno, la relación... Es bastante elocuente, pero es muy poco propio con nuestra tradición en materia de relaciones internacionales, de la posición de Argentina frente a la tortura, de la posición argentina en materia de derechos humanos. No, es una cuestión que hay en términos internacionales sobre estos temas hay un quiebre. Perdón, Valen, que te interrumpo, pero ya te dejo. Pero esto claramente muestra el alineamiento automático, ¿no?, de nuestro país con Estados Unidos y con Israel. Hay una parte que tiene que ver con eso, que tiene que ver con esos votos, y hay una parte que tiene que ver con rechazo a ciertas posiciones, que también es más estructural, donde también Estados Unidos comparte con el nuevo gobierno de Trump esa posición, que tiene que ver con las cuestiones donde se traten situaciones de género, y en este caso se hacía hincapié en la forma en particular que la tortura afecta a las mujeres, y el informe también sobre Argentina plantea eso, también sobre las mujeres, las familiares que visitan presos, que nosotros vimos en la película El nombre de la fila, y esa situación es una situación que es como particularmente criticada. Recuerdo que esta relación ya viene en tensión del gobierno de Javier Milei con la ONU cuando se niegan a adherir a la Agenda 2030, que también englobaba todo esto de financiar políticas con perspectiva de género, políticas de derechos humanos, además de la cuestión del cambio climático, ¿no? Cuestiones de género y cuestiones climáticas, había una posición muy clara del gobierno argentino en términos de seguida o siguiendo la posición que tiene Estados Unidos. No había pasado en situación de tortura en un país que tiene antecedentes buenos antecedentes en términos de prevención o investigación después de que ocurrieron, pero muy malos antecedentes en términos de lo que ocurrió en algunos momentos de nuestra historia, pero también de una continuidad. El informe señala distintas prácticas. Uno de los hechos que señala es las torturas en la cárcel de Piñero, en Santa Fe, en marzo del 24, cuando nosotros conocimos la fotografía que circuló con esto de lo que se llama y todavía continúa, que son las categorías de presos de alto perfil, como situaciones que es necesario que se tengan que investigar, y la lentitud de esa investigación. ¿Podrías desarrollar un poquito esto? ¿Qué es lo que pasa con qué son los detenidos de alto perfil y a qué te referís? En Argentina ha ocurrido, y es una problemática que tenía que ser tratada, y eso es importante, que integrantes de organizaciones criminales violentas que eran detenidos, luego desde las unidades penitenciarias organizaban no llamadas o estafas, sino podían organizar respuestas violentas, asesinatos de personas fuera de las unidades, o venganza de testigos, etcétera. Eso tenía que ser controlado, y lo que permiten siempre los tratados y las cuestiones es que se establezca un sistema especial de control sobre esas personas. Sobre todo un seguimiento de algunas prácticas, hasta tanto esas personas sigan teniendo influencia en la organización donde tenían influencia, ¿no? Porque también parte de la pena es que pierdan esa influencia. Ese es el régimen que se llama de alto perfil, y que se reguló desde fines del 2023 en el sistema federal, pero se empezó a instalar en el 2024. Existía en la provincia de Santa Fe con toda la problemática del narcotráfico desde hacía varios años, pero se estableció más sistemáticamente, más en forma estricta desde principios del 2024, y entonces hubo en algunas unidades de Santa Fe unos hechos grupales de tortura por parte del funcionario del servicio penitenciario, en el contexto donde también se habían producido otros hechos de violencia en Rosario que fueron muy conocidos, y entonces es la organización de esa situación de tortura lleva a que
nacionalmente hay una preocupación, también internacionalmente, sobre la trascendencia que tuvo ese hecho y la importancia de investigarlo, ¿no? Pero por otra parte es cuáles son los límites de la regulación del alto perfil. Uno fundamentalmente es que no entre cualquiera, porque si no pierde su sentido. Claro. Y hay mucha. La otra es que hay algunas restricciones, no pueden estar aislados, tienen que estar aislados del contexto externo, pero no aislados. No tienen que tener capacidad de daño. Claro, pero no es una pena de aislamiento permanente. Hay personas que están detenidas más de 20 horas aisladas completamente y solo salen a comer y algunas horas por semana al patio. Eso es lo que observó el comité. Y la otra cuestión importante que siempre observan los organismos nacionales también es el control judicial sobre esas decisiones. Te quiero preguntar por la región, si sabes cómo dio el informe en países limítrofes o de la región. Y además, en este no, pero, porque estamos con Albania, con Bahrein, estos 4 países, Israel y nosotros. Pero hay articulación entre el Comité Nacional y otras organizaciones similares o análogas con países cercanos. Sí. La América Latina es una región, junto con Europa también, que tiene una tradición de organizaciones de control sobre temas de tortura, porque tiene una tradición en América Latina de lo que pasó. El Comité Nacional de Prevención de la Tortura se crea por un tratado internacional donde varios países de la región lo suscribieron. Argentina fue uno de los primeros en suscribirlo. Y nosotros tenemos relación con todos nuestros pares de la región y al mismo tiempo, como Argentina es un país federal, existen mecanismos provinciales o locales de prevención de la tortura. La ley obliga que también se planteen estos. Y entonces 15 de las 24 provincias ya los tienen designados funcionando. Algunas otras los tienen legislados, pero todavía no los designaron. La cuestión de los mecanismos de control a veces en Argentina y esos procesos legislativos, sobre todo a nivel nacional, es complicada. Y después, respecto a las conclusiones del informe, ¿esto es vinculante de algún modo? ¿El Estado tiene que hacer algo, más allá del comunicado que respondió, tiene que adoptar algunas recomendaciones de forma obligatoria o puede desoírlo? Puede desoírlo. Es raro que lo conteste del modo que se contestó, porque lo que hace muchas veces que el Estado cuando lo conteste es plantear qué cosas no está de acuerdo, más técnicamente, no un comunicado público del estilo que se hizo. Ahora bien, más allá de lo que haga el Ejecutivo en ese punto, porque es un informe a todo el Estado, también hay observaciones a las provincias, digo, más allá del Ejecutivo Federal, los estados provinciales que están complicados en estas situaciones no salieron a contestarle. En general, estas indicaciones sirven para que también los estados provinciales, para que la justicia provincial, los sistemas de salud mental, esto se utilizan como bases para seguir promoviendo esas acciones. Seguramente, si hay acciones o casos particular mencionados, y hay varios en el informe, los actores que están comprometidos en esto puedan trabajar en esa línea. Porque en general, también por la tradición argentina, no es que todo el Estado va a desoír lo que dice esto. Y sirve como precedente y se utiliza en muchos casos para plantear cuál es la situación anterior, cuál es la situación actual. Brevemente, hablabas de casos particulares. ¿Son mencionados casos particulares en el Así como informe? te plantea en Santa Fe, algunos casos de detenciones en la provincia de Tucumán, situaciones de aislamiento, sí, se mencionan distintas situaciones que en general se consideran que o son más graves o son ejemplos de situaciones como cuando uno menciona ejemplos. Claro. También los informes nacionales mencionan eso. ¿El caso de Pablo Grillo aparece mencionado? No, aparecen las lesiones, pero claro, la descripción la situación es esa. O sea, el caso de Pablo Grillo dirá sí aparece mencionado porque son de las personas que fueron lesionadas de gravedad, así como Ufieri, o sea, las personas que perdieron la vista acá y en Jujuy también en el año 23, ¿no? Cuando fue también la represión de la protesta. Gustavo, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, es muy interesante escucharte. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno. Tenemos un tema más para tocar esta noche y tiene que ver con, algo también inquietante, la desregulación. La desregulación ya asusta, ¿no? Sí, digamos, es una palabra que nos da miedo. Abarcándolo todo, y en este caso, desregulación en el sector del fraccionamiento y distribución del gas. Hay riesgos y hay denuncias al respecto, y para esto vamos a hablar con Darío Simonetti. Darío es presidente de CAFADIGAS, esto es la Cámara Federal Argentina de Fabricantes, Distribuidores e Industrializadores del Gas Licuado y Componentes. Darío, buenas noches, te saludamos desde Bienvenidos al Tren, ¿cómo va? Buenas noches, Juan, buenas noches a la mesa. Gracias por dejarnos expresar un poquito el temor que estamos, vos lo dijiste, de regulación y bueno, nosotros vemos que esta regulación
como primera medida, lo que hizo es la proliferación de distribuidores clandestinos, ¿sí? Al desregular las normas, los puntos que venían en la ley 26020 a través del decreto 446, hizo que estos proliferaran y el mercado se liberó de una manera que va a quedar en manos de 2 o 3 empresas nada más, ¿verdad? De empresas fraccionadoras, porque las demás no pueden competir con los precios. Estamos hablando, perdón, te interrumpo, Darío, para entender. Estamos hablando de la distribución del gas en garrafas, ¿verdad? Claro, la distribución de las garrafas, que usa un aproximado del 47% de la población, ¿sí? Y lo que permitió esta desregulación es, perdón la reiterancia, pero es la proliferación de las ventas clandestinas. ¿Qué decimos con eso? Que se están haciendo acopios en lugares indebidos, ¿sí? En lugares cercanos a jardines, escuelas, cualquiera que con una camionetita está saliendo a repartir garrafas, lo que ello lleva a una terrible inseguridad pública, ¿no? Que lo que más velamos, nosotros hicimos más de 200 denuncias a través de la página oficial de Secretaría de Energía de la Nación, lo hemos hecho en distintos municipios y bueno, hemos presentado la declaratoria de inconstitucionalidad del decreto donde avisamos todo esto que está pasando, ¿verdad? Lo que queremos evitar es que haya una tragedia, claro, como la que hubo los otros días. Estamos hablando de que hay vidas en riesgo y bueno, en eso hacemos énfasis, ¿no? En el tema de la seguridad, más allá de la competencia desleal que esto ha traído y que ha marcado una posición dominante de 2 o 3 empresas solamente del sector y afectando a las más de 220 pymes que hay, ¿no? Que son todas empresas familiares que corren riesgo más de 3.500 puestos de trabajo, bueno, infinidad de problemas que nos está trayendo, ¿no? Ya no sabemos si vamos a poder pagar sueldos, hay algunos que están presentando convocatoria de acreedores. Quiero aclarar que para hacer una distribución habilitada, vos tener un depósito habilitado, estás hablando de una inversión de toda la vida, ¿no? Que más o menos hoy, si lo querés hacer, un depósito habilitado para vender gas como marcan las normativas, o marcaban, estás hablando de alrededor de 300 millones de pesos solamente en infraestructura, ¿no? Que eso se nos diluye en la mano, ¿no? Porque muchos hemos tomado crédito, y la verdad que es una situación desesperante en la que estamos y bueno, más allá del riesgo a la población, también el riesgo de toda la gente que se va a quedar sin trabajo, ¿verdad? Darío, ¿cómo era hasta ahora? Porque lo que entiendo es que ahora cualquiera puede vender sin control. ¿Cómo era hasta ahora? ¿Cómo funcionaba, más allá de la inversión que decís, cómo funcionaba eso, cómo funcionaban esos controles? Mira, lo que permitió esta ley, cómo funcionaba antes, vos tenías que la ley respetaba la cadena de comercialización, ¿sí? El productor, o sea, YPF, vamos a nombrar YPF, el Estado, producía el producto y de ahí se lo vendían los fraccionadores. El fraccionador se lo vendía a los distribuidores. Hoy lo que hicieron es desregular y que cualquiera pueda vender el gas. Lo que hicieron estas plantas fraccionadoras es salir a vender en forma directa, ¿sí? Dejando de lado al distribuidor habilitado, ¿verdad? O sea, están vendiendo por debajo del precio del costo de un distribuidor. Pero no solo eso, sino que fomentaron distribuidores clandestinos, los cuales pagan el precio más barato del distribuidor habilitado, ¿sí? Y por ende, al no pagar ningún tipo de impuesto, para nosotros es inviable competir, porque no tenemos forma de hacer una recarga de matafuegos, para decirte, ¿no? Es inviable eso. También les pasa a los distribuidores de YPF que tienen contratos con YPF Gas, que les hacen, YPF Gas le vende el producto a una empresa que les hace fasón, el fasón es que le pide a otra empresa que le llene. Esto nos pasa en el norte, donde el distribuidor va a buscar la garrafa a esa planta fraccionadora que se lo da YPF le factura, le cobra
el precio que le tiene que cobrar, que le marca la empresa esa por el fasón que le hace, y al lado entra un distribuidor clandestino y la paga un 40% más barato el mismo producto. O sea, es inviable, para el negocio es inviable de la distribución habilitada, ¿verdad? Darío, recién mencionabas, bueno, cómo esto impacta en las empresas distribuidoras, sobre todo en las pymes, en las pequeñas y medianas, pero también es muy importante cómo impacta en los usuarios. ¿Qué pasa con esas distribuciones que no pasan los controles, con esos productos clandestinos? ¿Cómo impacta eso en los hogares también? Sí, es lo que hacemos énfasis, que le pedimos tanto ya sea a Secretaría de Energía, o sea, le pedimos a los gobiernos, ya sean municipales, gobernación, nosotros llevamos los informes a todos lados para que traten de hacer algo. Algunos municipios han hecho algunos decomisos de estos lugares, ¿sí? Pero de verdad que estamos muy preocupados, por eso tantas denuncias que hemos hecho, y pedimos a los estados que intervengan en esto. Es una cuestión de seguridad y se está poniendo en riesgo la vida de la gente, ¿no? No queremos esperar a que haya una tragedia para que después salgan a actuar y tengamos que lamentar algunas víctimas, ¿no? De hecho, nosotros en nuestro portal de Instagram tenemos los videos, los cortos donde mostramos las serias explosiones que hay. Hay también voladora de depósitos clandestinos que hace un par de años pasó ahí en Malvinas Argentinas, donde se puso en riesgo a muchos vecinos, volaban garrafas, llegaban hasta 200 metros, las garrafas prendidas a fuego y terminan de estallar, por ahí entraban por los techos y no sucedió una desgracia en ese día porque tuvimos suerte. Darío, está claro que los usuarios no se van a beneficiar, que estamos corriendo riesgos, que no vamos a pagar más baratas las garrafas, digamos, la pagan más baratas los distribuidores clandestinos, pero no los usuarios. Sí. Y decías, bueno, que son 2 o 3 los que van a beneficiarse con esta norma, con esta desregulación. ¿Quiénes son los que se van a beneficiar? Y hay 3 empresas que por una cuestión, no las puedo nombrar, por una cuestión del proceso que estamos teniendo, no las puedo nombrar al aire, están denunciadas en el expediente, que están haciendo todas estas maniobras de venta clandestinos, fomentándolos, y de hecho lo vienen haciendo hace varios años, pero se recrudeció ahora, ¿no? Es fácil, si los gobernantes quieren actuar, es muy fácil, ponen un inspector en cada planta fraccionadora y se termina muy rápido el tema, ¿no? No es tan difícil, pero bueno, este decreto que sacó el gobierno habilitó que sea cualquier cosa esto, digamos. Darío, o sea, que cualquiera pueda vender garrafas, ¿no? Sí, perdón. No, disculpa. Al principio lo dijiste, pero más allá de interpelar o de buscar un diálogo con la Secretaría de Energía, desde la Cámara hicieron algún tipo de, no sé cuál sería alguna denuncia judicial o alguna acción en la justicia para frenar esto, para revertir esto. Sí, nosotros presentamos la medida declaratoria de inconstitucionalidad y pedimos una medida cautelar para que se anulen la nulidad de los puntos de la ley que sacaron, ¿no? Y pedimos las medidas cautelares para eso. Ahora nosotros también hemos elevado proyectos, ¿sí? Elevamos proyectos para que sea bien abastecido toda la ciudadanía, todo el país, que no le falte el gas, pero siempre basándonos en seguridad, ¿verdad? Bueno, no tuvimos respuesta favorable de parte del gobierno, esto lo hicimos en abril, y después, bueno, de presentar nosotros el proyecto, el gobierno sacó el decreto que dio por tierra todo lo que nosotros habíamos trabajado durante mucho tiempo, que buscaba garantizar la trazabilidad del producto, ¿verdad? Porque estamos hablando de un explosivo que por ahí un clandestino, por ahí cualquiera puede manipularlo, le puede sacar 1 o 2 kilos de gas, no sabe si una válvula pierde. La verdad que es una locura lo que está pasando. Sí. No, nada, Darío, simplemente agradecerte, hemos llegado al final del programa. Bueno, alertamos sobre esta situación, esperemos que esto se revierta.
me quedé pensando en la palabra trazabilidad, porque parece que vamos perdiendo la trazabilidad de cosas muy importantes, ¿no? De los medicamentos, en este caso, bueno, de la producción de gas y así en tantos rubros, ¿no? Es así, Juan, es así. Les agradezco mucho por la invitación. Gracias, Darío, un abrazo grande. Abrazo grande, gracias. Darío Simonetti conversaba sobre este tema inquietante también. Sí. Bueno, un lunes inquietante es lo que nos tocó, pero mañana será otro día, no otro año todavía. La seguimos mañana, Poli, la seguimos, Valen. A vos te digo, quédate ahí porque en instantes nada más los saludo a Pablo Caruso y comienza QR en Bravo TV. Bienvenidos al tren, por hoy terminó. Hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Eternity, fábrica de pizza. El horno pizzero de granito que prepara las pizzas más ricas del mundo sobre piedra verdadera. Simplemente encendelo y listo. Hace pizzas buenísimas, con doble mozzarella, horneadas a la piedra en minutos. El secreto reside en su zona dual de calor controlado que rápidamente calienta la placa de piedra cerámica hasta 400 grados mientras derrite el queso y hace una masa crocante. Así podrás hacer pizza a la piedra como los profesionales en solo minutos. Agrega tus ingredientes favoritos a cualquier masa de pizza y tendrás tu pizza gourmet con Eternity Fábrica de Pizza. Podés crear tus pizzas favoritas en familia y hasta podrás ver cómo crecen a través del visor. De masa fina o de molde, tus pizzas saldrán como te gusten y en minutos. Este horno de piedra prepara incluso pizzas congeladas en mucho menos tiempo. También podrás hacer una pizza dulce increíble. Además, no gastarás gas, leña ni carbón. Eternity Fábrica de Pizza es eléctrico. Enchufalo y llévalo con vos. Tendrás tu propio horno Eternity Fábrica de Pizza por un precio promocional. Además, el pack incluye palas profesionales genial para tus pizzas. Para que hagas la mejor pizza a la piedra del mundo y de un modo increíblemente rápido. Escanea el QR, ingresá a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Herbela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica.
Aquí finaliza el horario de protección al menor. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dice Juan? ¿Cómo Ya, estás, Pablo? ya Buenas noches. arrancaba a ¿Todo correr bien? el tipo. Ya se iba, sigo yo, si querés, igual me corro, vení. No, por favor. Lo cierto es que recién nos cruzamos, estábamos charlando un poquito del fin de semana, nada, cosa compartida. Cositas, proyectos para la semana Proyectos también. para la semana. Me gusta tu proyecto, ¿Sí? me gusta tu proyecto, Y sí, bueno, muy por ahí bueno. podemos compartirlo, ¿eh? Ojo. Ok. Después le paso instrucciones a la producción. Muy bien, igual si querés, hago lo mío porque viste dónde estás. Ah, tenés todavía razón. Estás Sí, en todavía Bienvenidos está. al Tren. Sí, señor. ¿Querés que...? Sí. Soy el árbitro de la televisión. ¿Tenés el pitido del árbitro? Tengo el pitido del árbitro de la televisión. Ok, a ver. Está bien. Es impresionante. Sí, es impresionante. Pensé que ibas a Funciona. mandar, viste, como el momento final, tit, tit, tit. Ah, bueno. Pero si querés estuvo- mañana no, lo hago así, estuvo muy bien, me da, no, para, por me da favor. otro recurso. Bueno, vos sabés que mi pibe, cada vez que cumple años, anda orillando los 10 en los alrededores, siempre para las fiestas, viste, está un poco de moda la fiesta temática. Totalmente, claro. ¿No? Esa edad, si después ya cambia, pronto vas a Sí. salir de ahí, pero todavía estás en la fiesta temática. No, después no me invitará a la fiesta, eventualmente. Sí, yo Todavía resuelvo. te falta la etapa, viene la etapa de cumpleaños de fútbol, en Sí. la que vos tenés que estar haciendo hamburguesas, por ejemplo, o Eso cosas ya por el está, estilo. eso ok. ya está. Bien. Pero temática, ¿no? En Sí. mi caso, bueno, de Rosario Central, Belli, una gigantografía de Belli, Marco Rubén era en su momento, etcétera, etcétera. Bien. Otros harán otras cosas. Me parece perfecto. Pensé que me ibas a correr con lo de... No, Dejaste no, pasar también. es el cumpleaños del pibe, no me voy a meter ahí, respeto. Respeto, con los nenes no, con la familia no. Bueno, pero hay quienes, ya de grandes, insisten con La armar... fiesta temática. Fiesta temática. Ujú. Y quiero presentarte a alguien que está como muy, muy metido en el asunto. A ver. Dale. Estamos hablando del saliente ministro de Defensa, Luis Petri. Capacidad supersónica, defensa supersónica, Argentina supersónica. La nueva era está por despegar y esta vez volamos a velocidad supersónica. Y ahí aparece. Wow. Esto es apenas el comienzo, ¿eh? De ¿Ah, todas sí? maneras, sí. Acá tenés una Supersónica, de las tarjetas posibles, Claro, digamos. esta es la invitación a la fiestita, digamos. Claro, sí. Pero, perdón, ¿él se define como supersónica? No. Dice supersónica. Y él Está la aparece... foto de él y dice supersónica. Sí, es correcto. Ok. Tengo más. Adiós al pasado de abandono, el futuro llegó, es el tiempo de la reivindicación y del reequipamiento de nuestras Fuerzas Armadas, la decisión de Milei, la misión de la Fuerza Aérea y los F-16, programados para defender la Argentina. Mirá este. Upa, sí, esta la vi, ¿eh? Esta la vi. Y el rojo de abajo fuerte. Tremendo. ¿Hay rojo abajo? Y no, ahí está, mirá. Upa. Si Sí. lo podemos ver entero, ahí está, mirá. Sí. Ahí está, ahí cumple la función. Para ¿no? mí la máscara tiene chupetín. Puede ser. Pero si vos le pones fecha y lugar, queda o no.
Sí, sí. da como cumple. Sí, Bueno, totalmente. claro, en estos tiempos no solamente va el flyer, en estos tiempos va también un videíto. Viene con video, claro, es el video de superproducción. Ya No, espectacular. Si mandás video de invitación, es Sí. una fiesta importante. Sí, sí. Y no está hecho con inteligencia artificial, creo. Mirá. Llegan los F-16. Prepárate. Ahora, El perdón, último era él, necesito preguntarte algo. Sí. Llegan los F-16, prepárate, dice el ministro saliente. Sí. ¿Prepárate para qué? No lo O tengo sea, muy bien claro. Son aviones de guerra, o sea, no queremos tener ningún conflicto bélico con nadie. O sea, Desde ya. prepárate para que van a reprimir jubilados con F-16, es mucho. A mí me parece importante el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Ok, perfecto, pero Abrir prepárate debate. para qué. Claro, no es que reemplaza el subte, digamos, ¿no? Creo No que te no. puedes tomar un Salvo que sea la F-16. nueva línea, es la línea F. Ah, puede Era la ser. F-16. Llega la línea F finalmente, pero va a ser muy rápida esta. Pero para tarjeta da, ¿no? Como fiestita Sí, temática. poquita gente, igual. Sí. Sí, en fin, bueno,